Bueno, este sería el diagrama para el proyecto de comunicación Wi-Fi por WebSockets. Entonces, como podemos ver, este es el diagrama. En una primera instancia, pues podemos hablar del montaje físico. Entonces, en el montaje físico se colocaron dos microcontroladoras, uno para el WebSocket cliente y la otra para el WebSocket server. El cliente está conectado a un brazo robótico que tiene 2 grados de libertad. Este posee dos servomotores y dos potenciómetros que se encargan el, de censar pues, el ángulo en el que está dirigido cada grado de libertad. Eh, Estas dos microcontroladoras están conectadas por Wi-Fi por método de WebSocket, que es bidireccional, y pues trabajan con métodos de HTTP, request y response. Entonces una manda un mensaje y la otra lo recibe y viceversa. Esto es en lenguaje tipo C y pues el servidor está conectado a un joystick que es el encargado de mandarme la información y que el server se comunique con el cliente y al final me mueva el brazo. Este sería el montaje físico. Entonces podemos ver en el frontend que está justo aquí, que sería la página web que se hizo para el proyecto. Esta tiene lenguajes HTML, CSS y JavaScript. Entonces podemos ver cuatro botones que corresponden a la información de cada base de datos, de los registros de cada base de datos. Entonces yo oprimo cualquiera de ellos y me va a llamar la información dentro de ellas. Tengo un dashboard que me organiza cuatro columnas. La primera sería la del servidor, que sería el de aquí, el de la derecha, que está conectado al joystick. Entonces acá puedo ver la información recibida del joystick en X y en Y. También puedo ver tres botones que son los encargados de prender un LED al otro lado. Entonces si prendo un botón aquí en el server, me prende un LED en el cliente y viceversa. Acá hay otros tres botones que hacen lo mismo al revés. En la parte del cliente, como el cliente está conectado con el brazo, pues acá podemos ver los dos potenciómetros y los dos servomotores. Y acá van a salir mis datos correspondientes a cada uno. En la tercera, pues la tercera columna se ocupa de mostrar ya sea esta NoSQL o la SQL. Acá estamos usando dos bases de datos, una para la NoSQL que se llama MongoDB Atlas y la segunda sería MySQL, que es directamente con SQL. Entonces, en este ejemplo podemos ver los cuatro campos que corresponden a fecha, nombre, posición en X y posición Y, que corresponden a las posiciones del joystick para este ejemplo. Y también en la cuarta columna puedo ver un gráfico donde simplemente voy a graficar los datos que estoy guardando en los registros. Para la parte del backend podemos hablar de que todo esto se está montando gracias a Node.js, que trabaja directamente con JavaScript. Este está comunicándose con las dos bases de datos en la nube. Como mencioné, la NoSQL es MongoDB Atlas y la SQL sería MySQL. Y a su vez está montando la página web por medio de ExpressJS, que esta maneja REST API, que serían métodos de tipo HTTP, tipo GET, POST, PUT, DELETE, que son todos los métodos que usamos para guardar o solicitar información a través de las bases de datos como MongoDB. Y todo esto está en formato JSON, que sería para MongoDB. En el SQL simplemente son campos que yo lleno y así los recibo. Y este sería el diagrama muy resumido del proyecto. Entonces, continuando con la explicación del diagrama del proyecto, ahora vamos a ver el código. Entonces,
aquí estamos viendo la parte del lado de MySQL en el backend. Entonces, simplemente instanciamos una variable de tipo express y la ubicamos en el puerto 3000, que es donde va a estar ubicada mi conexión, que va a estar conectada con MySQL. Todo esto está en lenguaje JavaScript y pues aquí vamos a montarla. Entonces vamos a montar la conexión y ahí corrió la conexión. Entonces, como podemos ver, dice funcionando servidor MySQL Resapi en el puerto 3000. Y lo que estamos viendo aquí simplemente son los datos en tiempo real de lo que está recibiendo. Y pues esto está gracias a estos parámetros de conexión que están con un servidor privado y funciona con estas rutas. Entonces, estas rutas las estoy llamando desde otro archivo JavaScript que se llama controllers y pues digamos que sería este de joysticks. Y acá pues estoy prácticamente haciendo las funciones de HTTP y con lenguaje SQL hago el comando para solicitar información o para insertar, que sería para crear un registro en la base de datos de MySQL. Así para el brazo y podemos ver lo que sucede aquí. Entonces, estas son las dos tablas que estoy viendo, donde están guardando todos los archivos que podemos ver que en tiempo real aquí abajito se están guardando. Entonces serían estos campos que se refieren al nombre, a la posición en X, Y, al ángulo del motor en X y Y y al valor del potenciómetro. Y también incluimos una fecha. Entonces estos serían los datos del brazo, que son 8461 hasta ahora, y también los datos del joystick, que únicamente son X y Y que está leyendo el joystick. Esto sería para el MySQL y pues de la parte del Mongo en el backend sería prácticamente lo mismo, solo que usamos formato JSON. Y pues la conexión está justo aquí y pues esto lo estábamos ubicando en el puerto 4000. Entonces vamos a subirlo en el puerto 4000, ahí, y conectado a MongoDB Atlas. Entonces ya generamos la conexión y tiene prácticamente la misma lógica. Entonces tengo archivos para guardar, digamos, la información del joystick en formato JSON y también para consultar, que serían estos de lista, que sería el métodos HTTP GET y para el save pues sería POST, que está justo aquí. Además pues tenemos este archivo invisible, que sería la credencial para conectarnos con la base de datos en la nube de Mongo y tenemos estas rutas, que estas rutas prácticamente lo que hacen es buscar primero el esquema de cómo va a llegar la información, que sería en formato JSON. Tiene estos parámetros, estos cuatro parámetros para el joystick y estos serían los del brazo. Entonces prácticamente yo llamo la información y la guardo, que sería en este el post y en este el get. Simplemente la solicito, me la muestra. Eh, para el lado de la información que guardo en las microcontroladoras, este sería el código para la microcontroladora del WebSocket Server. Entonces, esto, todo lo que está en rojo, es la página que estoy montando. Debajo de la página, ya la vamos a ver a continuación. Debajo de la página, pues defino pines y pues acá inicio la comunicación de web server y le digo el IP que va a usar. También defino salidas o entradas y acá pues iniciamos. Y si pasa algo, pues me va a sacar un mensaje de error que no se configura.
Y si todo sale bien, pues va a iniciar el sockets y el server tiene que esperar el cliente. Entonces ya vamos a ver el cliente. Y pues prácticamente lo que hace aquí es todo lo necesario para la comunicación de WebSockets. Además de que estos son los mensajes que él manda y recibe, porque la comunicación WebSockets pues trata de eso, de request y respond, que se refiere a que yo mando y recibo un mensaje de tipo texto. Entonces así yo diferencio el valor que me llega dependiendo de cuál sea. Entonces acá nombro servo X, servo y al otro lado en el cliente podemos ver cuándo recibe. Entonces acá podemos ver cómo obtiene los mensajes de los eventos del cliente, que sería al revés, que sería el cliente mandándole mensajes al server. Y esta es la actualización de la información. Y esta sería la actualización en la página. Y ya, entonces vamos a ver el cliente, sería el de acá. Y pues el cliente es más cortico, tiene lo mismo, defino pines, configuro los parámetros para el IP. Este está en el 116 el cliente, el servidor está en el 115. Y empiezo la comunicación Wi-Fi. Entonces acá lo mismo, salida, entrada. Y aquí le asigno el IP y el puerto del WebSocket server al cual se va a conectar. Entonces esto va a estar siempre activo, la conexión de socket. Y además, pues acá podemos ver cómo está recibiendo los mensajes también, dependiendo del evento. Entonces, acá digamos tomar la lectura del potenciómetro, acá la función del joystick y acá podemos ver cómo actualiza la página también. Entonces vamos a verlo funcionar. Entonces ya está arriba el Mongo, ya está arriba el SQL y además se me estaba olvidando, podemos ver aquí lo que está sucediendo. Entonces, él me crea las mismas dos tablas que yo veía en el SQL, que sería para el brazo, que serían todos estos registros los que tengo aquí dentro, y el joystick, que serían todos estos registros. Así puedo ver que le está grabando. Entonces puedo darle refresh y ahí aumentó el número de registros. Vamos a ver la página, que sería esta. Entonces acá podemos ver los 6 botones, dos para la información del joystick, dos para la información del brazo y dos para la información en la gráfica. Solo cambia que una es NoSQL del MongoDB Atlas y la otra es SQL para cada uno de ellos. Entonces podemos ver el tiempo real, cómo cambia. No es fijo el valor cuando está quieto, ya que siempre hay un poco de ruido. Entonces yo lo muevo y ahí hay el cambio que queremos ver. Y a su vez pues va a cambiar todo lo que es del cliente, porque el cliente depende prácticamente de la información que el joystick mande para mover el brazo. Estos botones son, como se mencionaba en el diagrama del proyecto, simplemente para verificar que la conexión de mi WebSockets base está funcionando correctamente, como podemos ver ahí. Estoy prendiendo cada botón y al otro lado me prendo un LED. Además, pues está la información de la base de datos, todos los registros ya guardados serían estos. También puedo ver la información de la base de datos del SQL, serían todos estos registros como vimos en el código, y también para el brazo. Este sería en MongoDB y esto sería en SQL. Ahí cargó, sería en SQL estos de acá. Podemos ver la gráfica, cómo cambia en tiempo real. Entonces sería esto una interpolación entre los ángulos del motor X
versus el potenciómetro X. Entonces este sería el comportamiento que podemos ver ahí. Y también para SQL, que sería este el comportamiento. Que simplemente yo muevo, muevo y muevo y voy a tener variaciones en mis valores, que es lo que quiero ver. Y listo, esto sería todo en la parte de la página. También puedo monitorear el Mongo desde la página de Mongo Atlas. Entonces acá puedo refrescar y puedo ver que los valores cambian. Entonces claramente puedo ver que todo el funcionamiento es correcto desde muchas partes diferentes del proyecto. Y esto sería todo. Entonces este sería el proyecto de comunicación Wi-Fi. Entonces estas dos microcontroladoras se comunican vía WebSocket. Esta corresponde a mi servidor y esta corresponde a mi cliente. Mi servidor tiene un joystick que me permite el movimiento del brazo y mi cliente está conectada al brazo robótico. También tenemos tres botones como base. Como podemos ver ahí, este prende el embebido, este prende el siguiente y el siguiente. Y esta comunicación WebSockets es una comunicación bidireccional. Entonces ahí prende el embebido, prende el siguiente y prende el siguiente. Y esa es la misma base con la que manda la información el servidor para comunicarse con el cliente, que sería el brazo. Entonces tiene dos grados de libertad, uno para el lineal y el otro para el rotacional. Ambos tienen dos potenciómetros que tienen la función de medir el ángulo de cada servomotor. Todo esto se puede visualizar en una página web donde podemos ver un dashboard que me organiza 4 columnas. La primera es para el server, que son los datos recibidos de mi joystick. Como podemos ver, lo voy a mover. Entonces ahí cambio y acá el dato cambia. Lo suelto, muevo el eje Y lo suelto. Y ese sería el comportamiento para eso. Y a la vez con todos los datos podemos ver que el potenciómetro también me da los ángulos y el servo está recibiendo un dato constante para la entrada del PW con el que funciona. Y dependiendo del PW, del ciclo útil, pues va a cambiar el ángulo del servomotor. Y es así mismo con los botones. También puedo visualizar los botones. Y de vuelta también, cuando hay un on y un off. Podemos ver la info de la base de datos. La actual es para la base de datos NoSQL, que es una base de datos montada desde MongoDB Atlas, que almacena el nombre, posición en X y posición en Y. Estos mismos datos los puedo ver en una gráfica que consta de todos los registros que está guardando en tiempo real. Entonces, esta gráfica es el motor X de los ángulos versus el PW. También podemos ver la información del brazo desde el SQL. En el SQL podemos ver la información de la fecha, el nombre, que es por defecto el joystick, y la posición en X y Y. Estos son todos los registros guardados en este. Entonces también podemos ver los registros que almacena el brazo, que serían todos estos. Acá almacenamos la posición del joystick, la posición del motor y de los potenciómetros. Este sería en MongoDB, también podemos verla en SQL, que sería esta. Y también podemos ver las gráficas. Esta sería la gráfica entre el motor y el potenciómetro. Y esto sería en SQL. Y aquí se ven los registros en SQL.
graficados. Como podemos ver, acá a través de la consola de la misma página podemos ver en vivo el grabado de todos los registros que se están tomando en tiempo real de el brazo robótico. Entonces, como podemos ver, son dos bases de datos, MySQL y Mongo Atlas.